Hola, buenos días y bienvenidos de nuevo a la historia. Eh, Siguiendo con los visigodos, os voy a intentar explicar eh, la organización, cómo se organizaban los visigodos administrativa y políticamente, cómo organizaban el reino. Voy a hacer varios vídeos, creo que dos, para explicar el entramado sociopolítico del reino visigodo. Hemos estado viendo en una serie de vidas como de vídeos, como una serie de vidas de vídeos, cómo se iba asentando el poder regio visigodo, cómo eran sus políticas encaminadas a ese fortalecimiento y reconocimiento de la monarquía. Y bueno, pues ahora ya nos metemos en materia administrativa, en el entramado, en la estructura política y administrativa, cómo gestionaban el reino, el poder regio. En primer lugar, los jefes militares firman fuederas con el imperio. Esto es al principio de establecerse los visigodos en los territorios del imperio de Occidente. Estamos hablando de principios del siglo V, en el año 407, 409, se establecen en el sur de la Galia y ahí empiezan a firmar pactos foedus con los romanos, con los poderes romanos de Occidente. A cambio de tierras ellos ofrecían ser el brazo armado, la militas, los militares, el ejército, y batallaban en nombre del imperio con sus propias tropas. Los primeros jefes militares visigodos eran elegidos por aclamación popular. Tenían un sistema ancestral propio de sus orígenes germánicos, ¿vale? Y con consentimiento expreso de la aristocracia gentilicia. El pueblo aclamaba, los nobles aceptaban o consentían o se oponían, que también se pudiera dar el caso. Los romanos los llamaban reyes a estos jefes militares. Con el tiempo, la sucesión se realizaba dentro del mismo linaje, como los baltos. ¿Vale? Desaparecido el imperio de Occidente, los reyes del reino visigodo de Tolosa, el primer reino establecido independiente como tal dentro de los límites del imperio occidental, asumen las competencias de los funcionarios imperiales de provincia, sustituyendo el poder político que habían dejado esto. Los últimos reyes de Tolosa fueron Eurico, que reinó entre el año 466 y 484, y Alarico entre el 484 y el 507, ya a principios del siglo VI. Estos reyes recuperan parte de la tradición jurídica romana y actualizan sus antiguas leyes para adecuarlas en un proceso también de evolución jurídica del derecho consuetudinario de la costumbre ancestral al derecho romano. El Cuarto Concilio de Toledo, el año 633, establece que la forma de elegir a los reyes era la monarquía electiva, la elección por parte de la nobleza y con participación también del clero, de los obispos. A ver, los orígenes conocidos de la institución monárquica visigoda. El jefe militar era la máxima autoridad política visigoda en la época de las migraciones. Se trataba de una sociedad basada en una aristocracia guerrera. Todos los foedera, tras los foedera, los reges, eran estos jefes militares que he nombrado al principio. Los primeros conocidos eran Alarico I, del 395 al 410, o quizás Atanarico, poco antes, quizás reinara en 360 380, una cosa así, más o menos.
Los reges, eran aclamados por el pueblo y admitidos por la aristocracia. Como he dicho hace un momento, que quede claro este concepto de cómo empezó a gestionarse la elección regia. En la época de los linajes, la monarquía, aunque se había establecido que fuera electiva, de facto lo que hacían era constituir una forma hereditaria, saltarse ese canon que se había establecido en el Cuarto Concilio. De los pocos reyes que yo sepa ahora mismo fueron al finales del reino visigodo Bamba el que se pegó estrictamente a lo que marcaba el Cuarto Concilio de Toledo. Los reyes eran legitimados en origen por la antigua tradición surgida de las familias aristocráticas y por su capacidad militar reunida en la figura del dux. Las funciones de estos reges, estos primeros reyes visigodos, por un lado eran funciones militares, por otro lado tenían funciones judiciales y los romanos otorgaban el título de magistri militae, un alto cargo en la administración romana, y los reges reconocían la superioridad del imperio. Los magistri así podían disponer de cierta autoridad sobre la población romana en su territorio. Es decir, entiendo que los romanos le daban el cargo, le otorgaban el título de magistri militae para que ellos pudieran tener cierta autoridad también sobre la mayoría de la población que era de origen romano, hispano-romano. La población visigoda era minoritaria, aunque tuvieran el poder, ocuparan el poder, pero la mayoría de la población era de tradición hispano-romana. De hecho, como he comentado en anteriores momentos, en la configuración, el proceso de configuración del reino visigodo y de los reinos germanos, durante las penetraciones germanas y mientras se van asentando, no solo hay un proceso de ocupación de tierras, de establecimiento en tierra más que de ocupación, que tiene otras connotaciones, sino que además hay un proceso de asimilación, de compendio jurídico y consuetudinario romano por parte de la minoría visigoda. Y también empiezan ellos a establecer sus costumbres, a adecuarlas a la realidad social. En Tolosa, en el reino de Tolosa, reino visigodo, el primer reino visigodo y el primer reino independiente en el imperio, con Teodorico I, que reinó entre el año 418 y el año 451. La sucesión dinástica es la realidad, con lo cual hay una decadencia del imperio de los reges de Toledo, de los reges de Tolosa, que asumen todo el poder del imperio, y los reges de de Tolosa asumen todo el poder político. Se lía uno, llevo bastantes horas dándole vueltas a la configuración de los reinos visigodos y ya hay ciertas confusiones, pero bueno, intentaré aclarar. Intentaré que este vídeo no sea para liar, sino para aclarar cuestiones, a ver si lo consigo. No siempre se consigue lo que uno pretende, pero bueno, soy consciente. Alarico II es un rey visigodo que reinó entre el 484 y el 507. Fue el último rey del reino visigodo de Tolosa, ¿vale? Y Eurico, el otro rey que gobernó antes que él desde el 466. Son los últimos reyes del reino de Tolosa. Recuperan parte de la tradición jurídica romana, rescatando y actualizando las antiguas leyes.
asociación y sucesión al trono. El cuarto concilio del año 633 regula la sucesión electiva. Hasta entonces no había ningún procedimiento establecido, con lo cual había periodos en los que si el rey no era fuerte se topaba con usurpaciones constantes. Hubo algunos reyes que duraron muy, muy poco, como por ejemplo, a ver si encuentro por aquí alguno de estos efímeros, y entre Teodorico I y Teodorico II está Turismundo, que duró un par de años nada más, los quitaban de en medio enseguida, no había un procedimiento. Y luego, aunque se establece en el cuarto concilio, tampoco, lo que hay es una asociación al trono de o bien de familiares directos, de hijos o de algún noble que había sido colaborador directo del rey, la asociaba al trono y luego por inercia se le elegía rey. Pero el sistema electivo pocos reyes lo llevaron a cabo, aunque queda establecido en los cánones del cuarto concilio del año 633. En esta época el rey del cuarto concilio era 633, pues Sisenando. La corona no era hereditaria, pero se asociaba al trono a un heredero para conservarla dentro del mismo linaje, como comentaba, eliminando postulados aristocráticos fuera del linaje y la aclamación. Luis I asocia a su hermano Leovigildo encargándole Luis I, sí. A ver, perdón, que tengo aquí un Leovigildo. Sí, cierto. De verdad, Luis I es que fue un rey que duró muy poco, desde el 568 al 572. Y desde el 569 tiene asociado a su hermano Leovigildo, un rey de los más importantes dentro del reino visigodo de Toledo. Leovigildo asocia a su vez a sus hijos Hermenegildo y Recaredo. Con Hermenegildo tuvo una fuerte disputa, una guerra abierta, acabó ejecutándolo por su rebeldía, y Suintila, el rey Suintila, asocia a su hijo Recímero. Tras el cuarto concilio de Toledo, algunas asociaciones se llevaron a cabo, como Chindasvinto con Recesvinto y Egica con Vitiza. El origen de la asociación al trono lo encontramos en Diocleciano y su tetrarquía entre los años 298 y 307. Es un modelo que usó Liuba para atender Septimania envuelta en problemas y delegar la península ibérica en su hermano Leovigildo. Vale. En un intento por encontrar estabilidad política en el reino. Considerado cabeza de un reino visto como organismo, en el cuarto concilio se expresó la repulsa a las conjuras. Teóricamente gozaba de máxima protección y autoridad política. En el 589 se produce una conversión al catolicismo. Hay una legitimación, una búsqueda de legitimación de la Iglesia, que era la mayoritaria, la católica, la Iglesia arriana. El cristianismo arriano era la religión de los visigodos, pero eran minoritarios. La población visigoda de origen era minoritaria. Entonces Recaredo lo que hace es asociarse, es bautizarse como católico, ¿vale? Y por ende todo el reino pasa a ser católico oficialmente. De hecho hay un concilio, creo que es el quinto, en el cual se asumen, se pasan los obispos arrianos al cristianismo. Es el único referente, la Iglesia Católica, el único referente cristiano. Para Leovigildo había intentado una unificación religiosa del reino a través del arrianismo, pero fue imposible, y su hijo Recaredo fue el que lo
el que lo llevó a cabo. En 589 surge una auténtica Societas Fidelium Christi, un cuerpo de súbditos vinculados por una fe. Unificación religiosa. El Cuarto Concilio proclama una fides y un regnum, unión por la fe en un mismo reino. ¿Vale? Isidoro de Sevilla fue el inspirador intelectual de la doctrina política de legitimación religiosa de la monarquía visigoda. Buscaba legitimar al elemento godo en un proyecto global de sociedad, otorgándole una continuidad a la tradición patriótica romana y el carácter sagrado de la monarquía. Patria Gotorum Romanitas res rectum y civitas dei peregrinus. Bueno, espero haberlo dicho bien. Isidoro de Sevilla asigna al rey el papel de protector de la Iglesia, Regnum Christi, por las necesidades de la lucha doctrinal. Los principales adversarios por ello de San Isidoro de Sevilla eran los judíos y los arrianos, que estaban después de Recaredo, pues ya eran prácticamente irrelevantes, pero la minoría judía tenía poder y hubo algún rey, creo que fue Sisebuto, efectivamente, el que elaboró un código jurídico destinado principalmente a la conversión y a la anulación social de los judíos. Bien, la erradicación de la disidencia religiosa en el Reino de Toledo como consecuencia de la legitimación ideológica por una concepción teocrática del poder y varios mecanismos de confirmación, como el juramento sagrado de fidelidad o la unción regia. Esto es importante. La unción regia, ¿qué significa? Pues es la conversión, tras la conversión de Recaredo, se inicia un proceso de sacralización de la realeza que se materializa en la ceremonia de la unción regia, una ceremonia simbólica que ligaba a la monarquía con lo divino, ¿vale? Es un acto sacramental donde el obispo aplicaba unos aceites consagrados sobre el cuerpo del nuevo rey, designado por voluntad divina. Posiblemente es una herencia de las teorías tardorromanas políticas, ¿vale? Es un acto que denota una fuerte influencia de la Iglesia en el ámbito político. Probablemente lo introdujo Sisebuto en el año 631 y el Cuarto de Toledo supone, ya que en el Cuarto Concilio de Toledo ya se supone que hay un momento anterior donde ya se daba estaba establecido este símbolo, este ritual simbólico. Al ser revestido de sacralidad el rey, los eclesiásticos asumen la obligatoriedad de protegerle. No toquéis a mis ungidos. Julián de Toledo describe la unción del rey Bamba entre el año 600, que fue rey entre el año 672 y 680. Si los obispos veían despotismo o perjuicio a la Iglesia, la unción se podría revocar en el concilio o apoyar maniobras políticas para derrocar a un determinado monarca. A través de esta unción regia también no solo es una ceremonia encaminada a legitimar el poder de la monarquía a través del enlace divino y dejando claro que la monarquía era una teocracia, sino que también de esta manera la Iglesia, los obispos, se veían legitimados a su vez para poder revocar esta unción y por tanto dar pies a una deposición del monarca que hubiera actuado contra la Iglesia. Otro de los elementos
fueron los juramentos de fidelidad para este proceso de legitimación, perdón, estaba viendo otras cosas. El juramento de fidelidad obtiene la fuerza de carácter sagrado que lo envolvía, y el juramento se revistió de gran fuerza espiritual también. Deriva del concepto cristiano de fides, evocando un compromiso bautismal y convirtiendo al propio juramento en un signo de adhesión y pertenencia a la Iglesia. El perjurio era un sacrilegio y profanaba la Iglesia. El objeto de atención preferente de todo era objeto de atención preferente de todos los reyes visigodos. La Historiae Bambae Regis habla del juramento en nombre de Dios, que suponía una firme promesa de fidelidad al rey por medio de una fórmula establecida en los condiciones. Los dignatarios palatinos, duques, comites, gardini, debían jurar esta fides al rey, ¿vale? Y el resto entre el rey, delante del rey, y el resto entre funcionarios territoriales, los discursores juramenti. Los que se negaban a jurar eran castigados. En el Concilio VII de Toledo en el año 646 además se obligaba a este elemento simbólico para reconocer al rey, a los eclesiásticos, a los nobles. El juramento les obligaba además a proporcionarle tropas en caso de guerra. Imagen, titulatura y ceremonial. Mantener su prestigio como benefactores y protectores del pueblo requería de un gran patrimonio para donaciones y fundaciones de monasterios y basílicas. Este patrimonio lo organizaban a través del Thesaurus Visigotum, el tesoro visigodo, que no tenía, era algo que no estaba claramente delimitado entre lo público y lo privado del rey. No se sabía muy bien qué era patrimonio del tesoro público, patrimonio privado del rey. Se mezclaba ahí un poco el concepto. El caso es que el Thesaurus Visigotum era otro elemento de prestigio. De hecho, hubo un rey, creo que fue Agila. Al rey Agila, los suevos le quitan el tesoro y bueno, pues pierde su prestigio como rey. Leovigildo lo recupera, con lo cual gana muchísimo prestigio. El prestigio no solo era simbólico, sino que el tesoro del rey, que siempre iba con él, pues era mediante el cual podía hacer frente a esas donaciones, esos pagos que le servían a su vez como un reconocimiento. El patrimonio de la corona fue usado para refuerzo de la imagen y sufragar gastos de construcciones religiosas y donaciones. Leovigildo construyó la ciudad de Recópolis, en Guadalajara, en la actual Guadalajara. Se habla en las fuentes también de Recadero como fundador de varias iglesias y que restauró tesoros confiscados por Leovigildo. Sisebuto funda el suburbio extramuros de Toledo. Había habituales ofrendas que se realizaban con este tesoro y templos de cruces, coronas votivas como el tesoro de Guarrazar, esa corona característica que vemos en muchos manuales y que podemos observar en el Museo Arqueológico, con las letras de Leovigildo, creo que es, si no me equivoco, ahora mismo, ¿vale? Son coronas votivas, eran coronas simbólicas, no se las ponía en la cabeza, eran coronas votivas de ofrendas simbólicas, no era la típica corona que se ponían en la cabeza, eso más bien de los cuentos y de ceremonias quizás posteriores, pero en esta época esas coronas, claro, cuando la vemos, esa corona de oro tan pesada con esos
madre mía, ¿cómo lo llevarían eso en la cabeza? No. Votiva, de ofrenda. Perdón. Los reyes ostentaban el título de rex. Se reservaban el título de imperator, ahí respetaron al emperador de Constantinopla, el emperador de la Roma oriental, que perduró muchos siglos. Bizancio era la Roma oriental. Contaban los años desde el inicio de su reinado. Tomaban el título Dominus Noster, plenos poderes sobre el pueblo y la iglesia, ¿vale? Con este título. Y algunos pretendían dar continuidad dinástica, tomar una continuidad dinástica, asumir esa continuidad con los segundos Flavios, como Recaredo. Es una dinastía inaugurada por Constantino, Flavius Claudius Constantinus, que fue el primer cristiano. Presencia de la imitatio imperi. Las reinas. En el tercer concilio de Toledo, en el año 589, aparece la reina Baddo junto a Recaredo, firmando la conversión oficial al catolicismo, lo que denota cierta igualdad entre los cónyuges. Probablemente también en esta ceremonia jurara de su antigua religión arriana. La reina no estaba habilitada para el poder y su importancia estaba más bien que era la que diseñaba las políticas matrimoniales. Las reinas viudas tenían un papel también de legitimación del nuevo rey. El oficio palatino. Officium Palatinum. Con 2 F se escribe. Officium Palatinum. Es un selecto grupo de nobles en el entorno regio de la monarquía de Toledo, ¿vale? Este se le llama Officium Palatinum, este selecto grupo. En el 13 concilio de Toledo cita dentro de estos órdenes sociales que se establecían a los primates mayores y señores que constituirían este entorno Officium Palati, los más altos cargos, las más altas dignidades. Por debajo de ellos estarían los mediocres, con más dificultad para distinguirlos de un rango que los primi palatini, y por debajo de ellos estarían los esclavos servi libertos, que desempeñarían tareas puras y duras de la administración, los escribas y los funcionarios de bajo rango. Los más destacados oficios tenían la condición de potentiores, ¿vale? Probablemente de entre ellos se elegiría al rey, y los más altos cargos poseían el título, además de comités. Tenían esa condición de potentiores, recibían la condición honorífica de viris illustres expectabiles o clarissimi. Viri clarissimi, ¿vale? Es una condición honorífica, un título honorífico que recibían por su condición de potentiores dentro del Officium Palatinum, que era ese entorno del rey. Officium Palatinum, ese entorno del rey, formado principalmente por los primates dentro del orden social visigodo, estaban primates, mediocres y los esclavos servilibertus dentro de la administración. Los primates eran los primeros, mayores, señores, de más altos cargos, más altas dignidades. Pues entre estos tenían la condición de potentiores el título de viri clarissimi, in regimine socios, aparece en muchos documentos, es decir, formaban el gobierno junto al rey y solo ellos compartían mesa con el rey. Esto queda establecido en el Concilio XII de Toledo en el año 681. Eran consejeros áulicos, relativo a la corte. Áulico es relativo a la corte. El rey Bamba, por ejemplo, se reúne con ellos para determinar acciones contra el Dux Paulo, contra la rebelión del Dux Paulo en la Narbonense. Y su misión principal era asistir al rey con su consilium,
en un concilium formando parte del Tribunal Regio, ¿vale? Los principales cargos dentro del Officium Palatinum. Había un número de comités con distintos cargos. Estaba el Comes Thesaurorum al frente del Tesoro Regio, el Comes Patrimoni, que administraba las tierras de la corona y la recaudación de impuestos. Tenía una serie de funcionarios de menor rango, los numerari, ¿vale? Para tales tareas. Luego estaban los Comes Cubiculi, que administraban bienes para gastos del monarca y de la corte. Los Comes Notariorum, jefe de la Cancillería. A su cargo estaban los escribas y notarios para la redacción de los documentos oficiales. Los Comes Scanciarum probablemente eran los responsables del avituallamiento de la corte regia. A su cargo estaban los Billonari, encargados de las bodegas, y los coquis, que eran los cocineros. Luego estaba el Comes Stabuli, que se encargaba de organizar y de gestionar las caballerizas reales. Tenía a su cargo personal como los Praepositus Cubiculi, ¿vale? Y estaban los Comes Spaciarius, eran los jefes de la Guardia Palatina, con los Sparciris a su cargo, agentes regios versátiles. Algunos magnates palatinos aparecen con el título de dux en las actas conciliares. Participación eclesiástica del poder, como se articulaba en el Cuarto Concilio de Toledo del año 633, Isidoro de Sevilla, que es el que lo preside, reconoce la autoridad del rey sobre asuntos humanos y divinos. El poder exigía legitimidad mediante símbolos regios y la sacralidad con la unción. La sacralidad de su persona mediante el ritual de la unción que hemos hablado hace un momento, que he explicado hace un momento la práctica, cómo se desenvolvía esto, cómo se hacía esto. Desde Recaredo, el poder eclesiástico sanciona las decisiones del poder regio en los concilios. Había una influencia directa de la Iglesia, que junto al dominio ideológico y espiritual y la labor de los poderosos obispos tenían una influencia en las decisiones del monarca. Había estos poderosos obispos centrales metropolitanos como San Isidoro de Sevilla, el que sucedió Braulio de Zaragoza, Ildefonso de Toledo o Julián de Toledo. Son los 4 obispos principales que tenían una enorme influencia sobre la monarquía. Desde el tercer concilio Recaredo, en el 589, hasta el 18 concilio, en el 702, con Witiza, es habitual la participación en sus sesiones de seglares para regular asuntos civiles que pudieran afectar a la Iglesia. Los concilios tuvieron una gran importancia política. Son el segundo pilar de la monarquía visigoda. Tenían potestad regia y autoridad moral eclesiástica. Las asambleas tenían un carácter legislativo, ya que los cánones tenían el rango de ley. Los padres conciliares regularon el carácter electivo de la monarquía en este cuarto concilio, estableciendo garantías judiciales para los nobles y junto a los eclesiásticos velaban por la familia real, ¿vale? La influencia legislativa de la Iglesia a través de los concilios fue tal que se podría considerar el reino visigodo fue gobernado por el rey y por la Iglesia. Regnum eclesiástico. Los obispos parece que dictaban a los numerari la cantidad impositiva que debían aplicar. Tenían influencia fiscal también. Algunos laicos con cargos de responsabilidad desearon ocupar posiciones elevadas eclesiásticas. Era una práctica que la Iglesia condenó en sus concilios. No querían que laicos metieran las narices en sus asuntos.
¿Y cómo se organizaba la administración territorial para terminar? Bueno, pues había una división provincial en el reino visigodo de Toledo. La organización eclesiástica tomaba la base tardorromana de la diócesis Hispaniorum, y de esta manera tenemos la cartaginensis, con sede metropolitana en Toletún y con 22 obispados adscritos, algunos de ellos Aki, Basti, Cástulo, etc. La Baética, sede metropolitana de Hispalis, con 10 obispados, Asidora, Astigi, Córdoba, Malaca, Lusitania, Emérita Augusta era la capital metropolitana, tenía 13 obispados, la Gallaequia, con Brácara como sede metropolitana, Tarraconensis con Tarraco y la Narbonensis con Narbo, ¿vale? Y tenía obispados en Nimes, en Maguelón, en fin. Los cargos provinciales, el Dux Provinciae estaba al cargo, el máximo cargo administrativo dentro de estas provincias, esta organización provincial de tinte eclesiástico. Era el dignatario de mayor rango en la administración territorial visigoda. Los orígenes militares de los duques provinciales fueron desplazando a los rectores provinciales, que eran funcionarios de tradición romana que ejercían su autoridad en el ámbito civil y judicial. Poco a poco fueron desplazando a los rectores y fueron ellos acaparando estas funciones civiles y judiciales, los dus provinciae. A partir de Chindas Finto parece que el dus ya asume todas las competencias en lo judicial y fiscal en la provincia de su ámbito, de su autoridad. Con lo cual podemos hablar de una progresiva militarización de la administración visigoda. Iudex o comes civitatis estaban por debajo del dux y estaban al cargo del gobierno de las ciudades y impartían en sus territorios, administraban justicia, impartían justicia y recaudaban impuestos. Y también se encargaban de mantener el orden público en la jurisdicción ciudadana, ¿vale? Eran pagados por el rey, pero se fue dejando este cargo en herencia, produciendo cierta confusión en cuanto a quién debía desempeñar estas funciones y cómo. Los delegados bajo sus órdenes eran los vicari, numerari, bilici, figufat y los defensores civitatum, una especie de, bueno, salvando mucho las distancias de policías o de militares de ciudad. Y bueno, con esto termino esta primera parte. Espero haber aclarado algunas cuestiones relativas a la administración y el proceso de legitimación monárquica. Y nada más. Muchas gracias. Nos vemos ahora en otro.